los lóbulos cerebrales, de los cuales hay poca conexión entre ellos, pero de la cual hay una parte del cerebro que funciona mucho, el otro muy poco, pero es que además están desconectados. Y por ejemplo, si una persona tiene grandes capacidades literarias, artísticas, tiene un lóbulo derecho muy desarrollado, que es capaz de generar muchas cosas muy interesantes, olvidando la parte masculina del cerebro, que son lo rígido, que son las normas, que es la autoridad. Entonces, la forma de funcionar es una forma que diríamos que está disociada, pero que está, como has dicho muy bien tú, focalizada. El tema es encontrar el proyecto de vida que a esa persona le vaya bien. Puede ser matemático, puede ser artista, puede trabajar la tierra, lo que tú quieras, o puede ser médico. Pero en todo caso, cuando encuentra lo que realmente le motiva, el cerebro como que se encuentra a gusto y se puede volcar a nivel de todas las energías en eso. Y curiosamente, este cerebro funciona de una forma muy óptima. Vale, englobaría en focalizar en un tema con obsesiones. Hay una parte que son obsesiones. De hecho, nosotros decimos que los obsesivos son personas muy productivas, porque cuando se obsesionan por el trabajo, trabajan mucho, son personas con un alto rendimiento. Y sí que es cierto que hay una cierta relación entre un TDAH con rasgos de tipo obsesivo. Vale. Y es cierto que esta es una relación relativamente frecuente, la encontramos a menudo. Porque yo quería dar contando mi historia y no sé, y pensé que como perdí mi hermana en el tsunami y cuando murió decidí hacer una marca de ONG y dediqué 10 años de mi vida primero en no aceptar su muerte. Decía a mí sola, ya verán, aparecerá, y esto me lo repetía, no se lo decía a los demás, pero yo, ya verán. Y esta era una obsesión. Y lo otro, que mi proyecto que hacía para conmemorarla, para nuestra ONG, me obsesionó 10 años de mi vida. Y 10 años no hice el duelo correctamente por estas obsesiones. Y las quiero entrelazar con mi TDAH, porque he leído también bastante sobre personas con duelo y TDAH, que lo viven mucho más bueno, y creo que con la autodesregulación que tenemos, creo que tiene algo que ver, pero me gustaría saber su punto de vista. Bueno, lo que es cierto es que, lo has dicho muy bien, un TDAH, una de las características que tiene normalmente es la inestabilidad emocional. Son personas que son inteligentes, que son sensibles y que tienen esta inestabilidad emocional y que en un porcentaje muy alto tienen ansiedad, depresión, obsesiones, otro tipo de trastornos. Es lo que se llama la patología comórbida. Tú imagínate que tienes un engranaje central que es el TDAH y a partir de aquí hay otros engranajes que son los otros tipos de patología que se mueven alrededor de él. Uno de ellos puede ser el tema de las obsesiones. También tengo que decir que en tu caso, la muerte de una hermana en una circunstancia dramática, como que te toca mucho, como que te dice, esto no quedará así, o sea, yo tengo que honrar a mi hermana y quiero recordarla. A partir de ahí tiene todo el sentido, por tus valores y creencias, el ponerse en marcha con todo ese proyecto. Evidentemente, cuando estás centrada en un proyecto, emocionalmente
dejas aparte ciertos aspectos y está bien que seas consciente que hoy todavía tienes pendiente el duelo. Ventaja de entrenar en neurofeedback, que va poniendo todas las cosas en su lugar y a partir de ahí, de ese equilibrio, ¿no? La persona de una forma más ecuánime y más serena puede decidir qué hace con sus pensamientos y con sus emociones, es decir, recupera de alguna forma ese control emocional, deja de sufrir ansiedad y obsesiones e insomnio, por ejemplo, y empieza a ser protagonista de su vida y vuelve a recuperar el control, con lo cual, si tú, ahora que estás mejor, decides trabajar un duelo pospuesto, probablemente estarás en mejores condiciones de hacerlo. Vale. Y por último, lo que me dijo en su momento sobre que tenía el posicional desafiante. Trastorno desafiante negativista. Sí. Y esto como lo vio en mi cabeza, en mi cerebro. Aquí no sé si sale, pero en el mapa hay un momento en que el propio mapa te está diciendo, aquí ahora no lo veo, pero sí que es cierto que hay un momento, quizá lo tengas en Swingle. Swingle es la última prueba del cerebro, te lo paso rápido, y aquí sí que podría ser que no saliera. Porque me lo comentó y quería saber un poco más sobre este trastorno. Es que ahora me lo tenía que haber preparado. Ahora en concreto no sé si eso lo tenemos. Mira, sí, mira. Aquí tienes, a ver si te lo hago un poco más grande. Sí que te sale. Fíjate, cuando tienes unos cocientes en el mapa que ya te marca que hay un desequilibrio, fíjate que dice Prop for Oppositional Defiant and Socially Aggressivity and Socially Indifference. Tienes probablemente un trastorno desafiante negativista. Eso es una forma de presentarse del TDAH. No todo el mundo lo tiene. Eso es muy típico de la adolescencia, cuando el adolescente pues está rabioso, no acepta las normas ni la autoridad del adulto y se rebela. Se rebela pues no cumpliendo las normas, con discusiones, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, pero estaba comentando a ella ayer que no lo había oído hablar y dice, pero no es parte de la impulsividad. Es una forma de expresar la impulsividad, pero además sería algo como muy parecido a la crisis de adolescencia, en la cual la persona muestra un desafío a cualquier persona o norma que represente una autoridad. Y eso no le pasa a todo TDAH, pero es una forma de presentarse. De la misma forma que otra forma de presentarse sería un trastorno de personalidad o un trastorno de conducta o un trastorno bipolar, que tampoco son tan frecuentes. Vale. Pero no tiene nada que ver con, bueno, otra cosa que he leído, que solemos ser justicieros, no soportamos las injusticias. Entonces... Eso es bastante típico. Un TDAH lo primero que te dice es que se siente juzgado y eso probablemente es lo que le produce este sentimiento o reacción de rechazo contra la persona o contra incluso la sociedad. Porque la sociedad tampoco termina de entender la complejidad de este trastorno. TDAH, yo con los años como psiquiatra, me doy cuenta que es un trastorno muy complejo, pero mucho. Probablemente
más complejo a nivel de clínica que una esquizofrenia. ¿Por qué? Porque el problema del TDAH es que queda enmascarado, se expresa de forma distinta dependiendo de la edad y porque puede articularse con muchos otros tipos de trastorno por sustancias, trastornos emocionales, ansiedad. El update que te comenté que fue el jueves, justamente nos hicieron una actualización de la clínica comórbida. Y de hecho, cuando tú tienes un paciente en consulta que te habla de depresión, de ansiedad, de impulsividad, de trastorno negativista, tienes que pensar como médico en descartar un TDAH, porque a veces el TDAH no se presenta de la forma más típica o normal, sino que se presenta de una forma enmascarada, distinta al cliché que tenemos en mente todos, ¿vale? Entonces, como depresión, por ejemplo. Por ejemplo, o sea, hay un porcentaje altísimo de personas con depresión, con ansiedad, con trastorno obsesivo, con insomnio, y te digo un porcentaje de un 30 a un 40% que detrás el problema es el TDAH-TDA. Pero no pueden ser simplemente ansioso y no tener el TDAH. Puede ser. Puede ser Sí, también. sí, claro. Aquí está la historia clínica para ver dónde ponemos el acento y aquí tenemos el mapa. Vale. Por ejemplo, en tu caso hay un tema de TDAH, pero a ti te sale un exceso de ansiedad y te sale un exceso de obsesiones, que en tu caso está vinculado con el núcleo, que es el TDAH, pero que podría tener otro paciente con ansiedad y obsesiones y que no fuese TDAH. Vale. Es decir, esta es la gracia de la clínica. Ahí es cuando la clínica se convierte en arte porque eres capaz de discriminar lo que es una cosa y lo que es otra. Problema, que tú puedes tener una persona con distintos diagnósticos. Yo tengo pacientes con TDAH, con trastorno bipolar, con trastorno de personalidad y con trastorno afectivo ansioso depresivo. Tengo un paciente que es de libro que tiene 5 diagnósticos y el diagnóstico lo he hecho yo, pero cuando este chico ha estado engrisado en un hospital le han hecho los mismos diagnósticos, pero el núcleo de todo en ese caso es el TDAH. Vale. Y por tanto es un trastorno complejo que requiere un tratamiento personalizado. Vale. ¿Y el trastorno de narcisista? Eso es un trastorno de personalidad, eso en principio no tiene nada que ver. Vale. No. El narcisista no. Entonces, como última y ahora le dejo tranquilo, el mapa cerebral no debería estar utilizado para diagnosticar todo TDAH, que quisieran hacer el neurofeedback o no, porque de lo que entiendo da un diagnóstico mucho más definido, todos los puntos, que un test DIVA o... A ver, mira, para hacer el diagnóstico utilizamos la historia clínica, lo que te pasa. El DIVA es un muy buen test. El mapa cerebral y el neurotest que tú también hiciste. El neurotest es una prueba en la cual te preguntamos 300 preguntas y vemos tu perfil, tu patrón psicológico, ¿vale? Y el Swingle. Y el Swingle, que es la prueba de validación de todo. Fíjate que tenemos distintas pruebas y todas estas pruebas e informaciones tienen que coincidir, tienen que encajar. ¿Cuál es la ventaja del mapa? Pues para mí es fundamental. ¿Por qué? Porque el mapa es lo que te va a discriminar una patología de otra. Yo con tu mapa puedo saber si tienes o no TDAH, pero si además tienes otras cosas. Vale. En un test DIVA solo sé si tienes o no TDAH. Cuando juntamos distintas pruebas, ahí podemos discriminar y diferenciar. Y esta es la gracia de trabajar con historia, con mapa
con Diva y con Neurotest. Y ahí lo clavas. Y si encima tienes el Swingle es una prueba increíble. Swingle es el nombre del investigador, ¿vale? Pero si tú tienes una prueba que aquí te pone que tienes probablemente un trastorno desafiante oposicionista y te lo dice el Neurotest, la prueba, dices, ostras, pues esto es potente, porque me está dando un diagnóstico clínico a través de cómo funciona el cerebro. Y esta es la maravilla del mapa cerebral, que te da muchísima información. Bueno, porque mi hijo fue diagnosticado simplemente con una psicóloga haciendo unos exámenes, pero me gustaría ahora hacerle un mapa cerebral. Eso sería complementario y te daría más información si además del TDA-TDAH tiene otras cosas. Claro, este es el gran diferencial del mapa. Vale. Este es el gran diferencial. Es una herramienta que cualquier psiquiatra hace muchos años hubiese soñado, porque a la psiquiatría se la critica de subjetiva, ¿no? Bueno, yo creo que, me parece... Oiga, se hace usted un mapa y sale lo que sale. Y encima el mapa te lo dice por escrito. Es que te lo dice por escrito. Y eso es que para mí es impactante, ¿no? Porque entonces yo tengo el 100% de garantía que el diagnóstico que yo doy es correcto. No porque sea yo, sino porque las herramientas te lo dan. Vale. Okay, pues, is there anything you want to maybe add? I couldn't really follow, but I think some parts I got, but I don't know if you don't have any questions. No, I think we're fine. Okay. ¿Sí? Sí. I am sorry because we were all talking in Spanish. No, it's